Finalmente estábamos en Malargüe. Después de sortear el viento sonda, estábamos acá y partiríamos a conocer un mágico lugar. Tomando la ruta 40 con dirección norte, nos encaminábamos a visitar un lugar que nos encantó y nos llenó de paz, a pesar del camino que nos tocó sortear. Poco más adelante, tomaríamos el desvío de la ruta provincial 222 con dirección a Las Leñas. Como cada día nos sentíamos bendecidos y privilegiados de poder recorrer estos caminos, deleitarnos con la naturaleza y todas las sensaciones que entrega el viajar de este modo, conexión, relajo y disfrute. Pocos kilómetros más adelante, Google Maps nos hizo tomar un desvío a la derecha. Este desvío nos llevaría por el Camino Viejo, o también conocido como el Infiernillo. Este camino son 13 kilómetros de mucha piedra, tierra y polvo suelto, muchos desniveles y rocas en el camino. Aquí también es común encontrar gran variedad de rocas volcánicas y sedimentos alrededor del camino. Lo que más complicado hace este camino es la mezcla de arenilla suelta y piedras filosas que se asoman desde el suelo a cada momento. Aún así, es un camino entretenido, el que sí necesitas de mucha concentración, debido a los obstáculos que vas encontrando, como surcos, grietas, rocas y ramas e incluso animales que se cruzan en el camino. De todos modos, puedes llegar a la laguna por la ruta 222. Solo debes continuar recto con dirección a Las Leñas y encontrarás un desvío. Apenas unos metros de tierra y podrás cruzar un puente colgante y ya estarás en la puerta de la laguna. Todo este camino son las faldas del volcán El Infiernillo, que se encuentra en una altura aproximada entre los 1800 y 2000 metros sobre el nivel del mar. Nosotros continuamos nuestro camino y disfrutamos sobre nuestra blanquita, disfrutando de estos paisajes y en ocasiones adivinando por dónde continuaba el camino al perderse la huella. Al poco andar, apareció un gran rebaño y un poco más adelante ya divisábamos el río Salado, que te acompaña todo el trayecto. Nos preguntaron si estos caminos no nos daban miedo, y la verdad, en muchas ocasiones sí, pero nada se compara a la sensación de llegar al final y recordar entre risas los momentos difíciles. Pero como dicen, valiente no es la persona que no tiene miedo, sino la que a pesar de sentir miedo, sigue adelante. Finalmente estábamos acá, una pequeña caminata y veríamos la maravilla que nos trajo hasta acá. Una hermosa laguna ubicada sobre depósitos de yeso y alimentada por ríos subterráneos, rodeada de rocas volcánicas y dueña de cristalinas aguas. Los primeros pueblos la connotaron como un lugar sagrado. Así también nace una leyenda, la leyenda de Elche, la hija del cacique del lugar, un pueblo pacífico asentado en este sector. Aún así, ellos fueron atacados por el pueblo pehuenche en varias ocasiones. Para mantener la paz, el cacique comprometió en matrimonio a su hija Elche con el hijo del cacique pehuenche. Ante esto, Elche y su joven enamorado decidieron huir juntos, siendo perseguidos hasta lo más alto de la montaña. Comprendiendo ellos que no podían huir ni estar juntos, decidieron lanzarse a estas aguas y quedar ahí juntos hasta la eternidad. Se cuenta que en las noches de luna llena es posible ver el reflejo de la pareja en las cristalinas aguas. Esta leyenda da origen al nombre de este lugar, la Laguna de la Niña Encantada. Si te encuentras en Malargüe o visitas Las Leñas, es un lugar que no te puedes perder. Para nosotros era momento de volver y dirigirnos a otro imperdible e impactante lugar, muy cercano, apenas 15 kilómetros por la ruta 222. Nosotros, al estar en el Infiernillo, debimos continuar por esta orilla del río hasta Los Molles, a unos 9 kilómetros de distancia desde donde podríamos volver al asfalto y continuar por la ruta 222. Volviendo a la ruta, seguimos con dirección a Las Leñas, agradeciéndole estar aquí, sorprendiéndonos con el entorno y admirando la inmensidad de la naturaleza. Un pequeño cartel te avisa que es momento de doblar a tu izquierda y comenzar el ascenso a esta maravilla. El Pozo de las Ánimas. Se estipula que el diámetro de los pozos es de unos 200 metros,
80 metros de profundidad y otros 20 metros de profundidad bajo el agua. Se cree que debido a la erosión, estos pozos se volverán uno con el paso del tiempo. De este modo comenzaba el retorno. Dejábamos atrás un horizonte único, adornado por la cordillera, y llenos de energía, sorprendidos de estos lugares y esperando poder volver a verlos nuevamente en un futuro. Esperamos hayas disfrutado de estos sitios tanto como nosotros. Te invitamos a suscribirte y dejar tu like en el video. Saludos y buenas rutas.